Una sustancia pura es una sustancia cuya composición química está definida. Se entiende por sustancia, sea un elemento o un compuesto. Ejemplos de estos tenemos los diferentes estados de la materia. Fases de una sustancia pura: sólido, líquido, gaseoso. Ejemplo de una sustancia pura sólida: un mineral, el óxido férrico. Estos, como tal, tienen una estructura más ordenada. Tienen mayores fuerzas de atracción intermolecular, menores distancias de interacción molecular. Los líquidos tienen, como ejemplo, el agua. Una estructura también ordenada, pero más dispersa. Tienen mayor distancia intermolecular y menor fuerza de atracción molecular. Una sustancia gaseosa podemos ejemplificar con el gas carbónico, es decir, el dióxido de carbono. Como tal, este fluido gaseoso tiene movimiento continuo, está disperso. Por consiguiente, sus distancias intermoleculares y sus atracciones de fuerza intermolecular son mayores. Cambios de fase de una sustancia pura. A través del gráfico podemos visualizar, ejemplificando para el caso del agua, que en el punto 0, temperatura de congelación o de fusión, en este caso estamos hablando de un cambio de fase del agua. En el punto 100, el punto alto de cambio de fase del agua, donde existe una vaporización o una condensación. Es así que de esta manera podemos hablar de los siguientes fenómenos. Por ejemplo, el paso de sólido a líquido se conoce como fusión. De líquido a gas se conoce como vaporización. A la inversa, de gas a líquido, condensación. De líquido a sólido, solidificación. Y el paso directo de sólido a gas se denomina sublimación. Asimismo, el paso directo de gas a sólido es la sublimación inversa o también conocida como cristalización. Si tomamos como ejemplo a la presión atmosférica y una temperatura de 20 grados centígrados, el estado 1 se denomina entonces líquido comprimido o subenfriado. A esta sustancia, sometiéndole a calor, va a ocurrir que se eleve la temperatura, habrá un incremento de su energía interna. Por consiguiente, una vez alcanzada la temperatura de 100 grados centígrados, punto de ebullición del agua, significa que se inicia el cambio de fase, el mismo que nos muestra que el líquido se está saturando, por ello que se denomina este estado como líquido saturado. Si continuamos adicionando o agregando calor a la temperatura de 100 grados centígrados, mientras vaya cambiando de fase, ello implica que hay dos fases, una líquido y otra vapor. A medida que va cambiando, hasta llegar la última gota de líquido a pasar a vapor, es cuando empieza el vapor a saturarse, lo cual denominamos vapor saturado, siguiendo la temperatura de 100 grados centígrados y la presión de una atmósfera. Ahora bien, si seguimos dando energía, sometiendo calor, a partir de ese punto es cuando recién se incrementa la temperatura. Es decir, el instante que pasa la última gota de líquido a la fase vapor, el vapor empieza a sobrecalentar, lo que también conocemos como vapor recalentado. Entonces, son estos los 5 estados que se van a definir claramente en una sustancia pura. Gases ideales, ya lo hemos manifestado. Un gas es un fluido que tiene movimiento continuo, se encuentra disperso y puede expandirse o comprimirse. Ello debido a que hay una estrecha relación entre el volumen, la presión y la temperatura, como propiedades termodinámicas. Dentro de lo que es la consideración de los gases ideales, conocida la ecuación de gas ideal, podemos considerar los diferentes procesos. Por ejemplo, el proceso isotérmico, que implica temperatura constante. Aquí se hace un análisis, partiendo siempre de la ecuación de gas ideal, que el producto de la presión por el volumen va a ser igual a una constante, lo que quiere decir que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Y cuando existe un cambio de fase de un estado a otro, como vemos la ecuación matemática que se muestra, la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. O sea que el producto de presión por volumen estamos diciendo que es constante. Ello se puede apreciar en el gráfico presión versus volumen, donde nos muestra que el comportamiento es exponencial. Proceso isobárico implica presión constante.
Lo cual, otra vez, analizando desde la ecuación de gas de estado ideal, que el volumen sobre la temperatura es igual a una constante, lo cual significa que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Por consiguiente, cuando hay un cambio de fase de un estado a otro, el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Es decir, que ese cociente de volumen-temperatura se va a mantener constante. Ello lo podemos observar en el gráfico, que el comportamiento es lineal. Ya lo dijimos, el volumen es directamente proporcional a la temperatura, lo cual significa que la temperatura y la presión se mantienen constantes. A mayor temperatura, mayor volumen. Menor temperatura, menor volumen. Proceso isocórico implica volumen constante. Por consiguiente, la relación presión sobre temperatura es igual a una constante, significa que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, para un cambio de fase o para un cambio de estado, el cociente presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual al cociente presión 2 sobre temperatura 2. En el gráfico podemos observar que también el comportamiento es lineal. Proceso politrópico implica calor constante. La relación que podemos observar, el producto de la presión por el volumen elevado a un exponente es igual a una constante, donde este exponente relaciona los calores específicos, es decir, N, el exponente, es igual al calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. En el gráfico podemos corroborar justamente que es un comportamiento también exponencial. Lo que en la ecuación está mostrando el exponente como n es exactamente lo mismo que nos muestra en el gráfico como k, que tiene un valor para gases monoatómicos de 1,66 y para los gases diatómicos de 1,4. Diagramas de propiedades. Los diagramas son útiles para establecer la fase o estado de una sustancia pura. A través de estos diagramas, diagrama TB, el diagrama PB o el diagrama PT, son bastante prácticos para poder establecer o identificar, como lo he manifestado, el estado o fase de una sustancia pura. Claramente en este diagrama TB podemos observar una región, la de líquido comprimido, otra región, la de mezcla saturada, líquido-vapor, y otra región, la de vapor sobrecalentado. En el lado izquierdo de la curva de saturación manifestamos como la línea de líquido saturado. En el lado derecho de la curva de saturación, la línea de vapor saturado. Y en el punto alto, el punto de inflexión, se denomina el punto crítico, que nos indica que por encima de este punto las isotermas se vuelven ideales. Diagrama PV. Presión, volumen. De igual manera, en la curva de saturación observamos el lado izquierdo, el líquido saturado, en el lado derecho la línea de vapor saturado. Lo mismo en el punto alto, el punto de inflexión, es el punto crítico. Igualmente se muestran las tres regiones, líquido comprimido, mezcla saturada líquido-vapor y vapor sobrecalentado. Observando ambos diagramas, en el diagrama TB, las isotermas son de abajo hacia arriba. En cambio, en el diagrama PB, las isóbaras son de arriba hacia abajo. Diagrama PT, presión-temperatura. Acá podemos manifestar que los fenómenos que se suscitan en los cambios de fase de sólido a líquido están marcados como la fusión y la solidificación. De líquido a gas, vaporización y condensación. Y de sólido a gas, sublimación y sublimación inversa o cristalización. También se muestra el punto crítico, que ya lo hemos hablado, que por encima de este punto prácticamente las isotermas se vuelven ideales. Tablas de propiedades. Estas tablas nos van a permitir introducir para manejar las propiedades que podamos extraer. Así, por ejemplo, tenemos, en el caso del agua, una tabla de agua saturada como tabla de temperaturas. Existe otra tabla como tabla de presión. Y también existen tablas para la misma sustancia, para líquido comprimido y para vapor sobrecalentado. Si podemos ejemplificar, como se muestra en la diapositiva, 50 grados centígrados como dato, la lectura que podemos hacer de ella es la presión de saturación, que marca en la tabla 12.352, el volumen específico del líquido,
el volumen específico del vapor y así sucesivamente el resto de las propiedades, como se puede observar en dicha tabla, donde la notación, el subíndice F indica el estado líquido, el subíndice G indica el estado vapor y el subíndice FG simplemente indica la diferencia entre el estado de vapor y el estado líquido. Para las diferentes propiedades, sea la energía interna, la entalpía o la entropía. Acá tenemos la tabla de presión. Dato, 400 kilopascal. A partir de ese dato conocido, se hace la lectura del resto de las propiedades, como está remarcada en la diapositiva. Para ejemplificar un caso, si se quiere conocer el estado o fase de una sustancia, es necesario conocer dos datos. Sea que manifieste ya la fase conocida como vapor saturado, o líquido saturado, o vapor sobrecalentado, es importante que además se acompañe con una propiedad, sea temperatura, sea presión u otra propiedad termodinámica. De acuerdo a ello, es imprescindible conocer esta información para poder remitirse a una u otra tabla. Tal es el caso para vapor sobrecalentado o líquido comprimido, imprescindiblemente se necesitan de dos datos. En cambio, si fuese simplemente como agua saturada, líquido saturado o vapor saturado, solo se puede conocer una propiedad. Ahora bien, si se conociera, por así decir, el volumen específico como dato y este está entre el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor, se considera como una mezcla. En cambio, si el dato conocido del volumen específico es mayor a ambos, tanto al del líquido como al del vapor, se considera vapor sobrecalentado. Por el contrario, si ese dato de volumen específico, al cual estamos ejemplificando, es menor que el volumen específico del líquido y que el volumen específico del vapor, se considera líquido comprimido o líquido subenfriado. Estados líquido saturado y vapor saturado. El estado de líquido saturado implica, de acuerdo al gráfico, poder leer de tablas directamente el volumen específico del líquido o las otras propiedades termodinámicas también en estado líquido. Para el caso de vapor saturado, lo propio, directamente a tablas, leer las propiedades con el subíndice G, que está indicando que es en el estado de vapor. El estado de mezcla saturada líquido-vapor, también conocido estado como vapor húmedo, lo cual implica que hay ambas fases, por una parte líquido y por otra parte vapor. Es aquí donde se involucra el término calidad, representada por una X o también denominada título del vapor, lo cual relaciona las masas de vapor respecto a la masa total. Esa masa total involucra la masa del líquido y la masa del vapor. Como se puede observar en el gráfico, prácticamente el término calidad existe bajo la curva de saturación, es decir, bajo la campana. Por consiguiente, la calidad varía desde 0 hasta 1. 0 implica el punto de líquido saturado, donde el vapor es 0%. Significa 100% de líquido saturado. En el punto 1, donde la calidad vale 1, significa 100% vapor. Estados líquido comprimido y vapor sobrecalentado. De acuerdo al gráfico, podemos hacer la explicación mostrando claramente que el líquido comprimido se caracteriza por una presión alta, temperatura baja, volumen específico bajo, energía interna bajo y entalpía baja. Claro, como la temperatura es baja, a menor temperatura las energías también son bajas. Caso contrario, para el vapor sobrecalentado, hablamos en este caso que la presión es baja, la temperatura alta, el volumen específico alto, la energía interna alto y también la entalpía alta. Esa es la caracterización de estos estados, tanto como líquido comprimido y vapor sobrecalentado.
Gracias.